Los distintos señores levantaron sus castillos desde los que controlaron y protegieron tierras y siervos, colisionando con otros nobles, vecinos o incluso con los mismos monarcas en su ambición por dominar más territorios y recursos. Refugiarse tras los muros de un castillo con buenas defensas, hombres y reservas podía desalentar al enemigo y con frecuencia obligarlo a replegarse derrotado, a pesar de ser mucho más numeroso. Con ello, las guerras pasaban casi siempre por el intento de toma de las fortalezas, lo que suponía iniciar tareas de asedio y en respuesta de defensa en las que la astucia jugaba un papel primordial. Los primeros castillos fueron hechos de barro y madera, pero la madera se quema, por lo que alrededor del año 1100 después de Cristo la construcción de los castillos comenzó a ser de piedra, lo que los hacía más resistentes al fuego. Solían estar en lo alto de una colina dominando valles y caminos y siempre con una fuente de agua. Con los años y sobre todo tras las experiencias de las cruzadas, los castillos fueron haciéndose más grandes y sus defensas mejoraron. Defensas. Motte y Bailey. Todos nosotros, si imaginamos un castillo, lo hacemos como una gran construcción de piedra, pero la verdad es que los primeros castillos eran mucho más modestos. Se les conocía como Motte y Bailey Castle. La fortificación consistía en un torreón de madera que se colocaba en un terraplén elevado llamado motte, que daba a un patio cerrado llamado Bailey. El Bailey daba a los arqueros un campo libre para poder disparar contra cualquier atacante que se acercara. Murallas. Los castillos estaban rodeados de una muralla que era la fortificación defensiva que rodeaba todo el castillo. A lo largo de las murallas se podían construir torres de defensa. Para comunicar las torres de la muralla se hacía un pequeño pasillo uniéndolas, conocido como camino de ronda. Asimismo, para proteger la muralla, en algunas ocasiones se hacía una muralla más baja adelante, conocida como antemuralla o falsa braga. Las murallas podían alcanzar los 12 metros de altura y 3 metros de grosor. Para hacerlas más inexpugnables, se construían fosos a su alrededor para dificultar el paso de los atacantes. Fosos. Otra de las características de estos castillos era una zanja que los rodeaba, lo que dificultaba aún más la escalada. Incluso en algunas ocasiones podría estar llena de agua, lo que hacía más difícil alcanzar la muralla. Almenas. Las almenas son los salientes o torres colocadas a lo largo de la muralla, con la función de proteger el castillo. En las almenas se escondían los defensores del castillo para defenderlo de los posibles ataques. Muchas de las almenas contaban con orificios, conocidos como saeteras o troneras. Las saeteras eran los orificios desde los que se lanzaban las armas arrojadizas. Por el contrario, las troneras eran los orificios que se utilizaban para las armas de fuego. Las almenas estaban conectadas entre sí por unos pasillos estrechos a lo largo de la muralla, conocidos como camino de ronda o adarve. Se fueron mejorando creando salientes conocidos como ladroneras, que contaban con una apertura en su parte inferior para derramar agua hirviendo o atacar con flechas. Puentes levadizos. Los puentes levadizos también eran una gran solución para mantener a los enemigos fuera de sus dominios. Los muros, fosos y mazmorras eran una manera excelente de evitar que las tropas de tus enemigos pudieran alcanzar alguna de las puertas de acceso a tu castillo. Además, la puerta resultaba estar muy lejos del alcance de cualquiera, se duplicaba la seguridad. La puerta se reforzaba también con un rastrillo o peine, puerta de hierro en forma de damero. Barbacana. Otro ejemplo de defensa de los castillos medievales es la barbacana. Gracias a los fosos, con sus puntos de estrangulamiento como pueden ser los puentes levadizos, los dueños del castillo podían saber con exactitud qué partes del castillo podían ser más susceptibles de ser atacadas. Ahí es donde entra la barbacana. Su función era la de superar los puntos de estrangulamiento y hacer que los atacantes que se hubieran visto atrapados allí pagaran por su atrevimiento. Desde lo alto de la puerta o el puente, los defensores dentro de la barbacana
podían llover flechas e incluso aceite hirviendo contra los invasores. Patio de armas. Los patios de armas eran el espacio esencial de todos los castillos. Situado en la zona central del castillo, a su alrededor se distribuían las estancias del castillo como casas de artesanos, capillas, establos, etc. Solía contar con un pozo o aljibe que proporcionaba agua a todo el castillo. En algunas fortificaciones, a veces los patios de armas estaban a su vez fortificados por una muralla interior para dificultar el acceso de invasores. También se solía habilitar en el centro del patio de armas una cárcel o mazmorra, incluso a pasadizos secretos de huida que suelen estar reservados al señor. Normalmente, los defensores se dividían en 3 grupos. Uno ocupaba la zona almenada, matacanes y aspilleras. Un segundo grupo se encargaba de proveerles de proyectiles, calentar aceite, prender elementos incendiarios e ir sustituyendo a quienes caían en el combate. También acudían a reforzar los puntos donde el asalto era más intenso. Un tercer grupo, en teoría, descansaba para sustituir a la primera línea de defensa cuando se agotase ante el ataque de una fuerza muy superior en número. Sin embargo, el descanso era relativo, ya que se ocupaban de extinguir los incendios que hubieran podido provocar los atacantes, prevenir el minado de la muralla y hacer frente a los atacantes si conseguían derribar la puerta principal. También se preparaban las catapultas defensivas, que debían tratar de destrozar la maquinaria de los enemigos. Asimismo, se preparaban para hacer incursiones nocturnas por sorpresa, con el fin de inutilizar las máquinas de guerra atacantes. A medida que el asalto avanzaba, si se conseguía ir superando obstáculos, los defensores se replegaban hacia las zonas más fortificadas del interior. El último reducto era la Torre del Homenaje. Solía tener una puerta de acceso elevada varios metros, con lo que al retirar la rampa o escala de acceso quedaba aislada del suelo. En el interior había varias plantas que podían bloquearse individualmente. Además, a menudo tenía escaleras interiores muy estrechas para que pudieran ser defendidas por pocos efectivos, y que cambiaban de dirección y subían y bajaban para despistar al atacante. Ante un asedio, había que hacer acopio de alimentos y agua y establecer restricciones duras en el consumo. Se enviaban señales a las fortalezas amigas del entorno, pero si no había posibilidad de recibir ayuda externa, las armas eran paciencia y disciplina. No eran infrecuentes las salidas al exterior aprovechando distracciones de los sitiadores para recoger alimentos o recuperar proyectiles. Una ventaja era el clima. Mientras que en el interior del castillo disponían de zonas donde cobijarse, los asaltantes se alojaban en tiendas de campaña, por lo que el frío, la lluvia, etc. hacían más mella en la moral de estos. Conforme iban mermando provisiones y agua, y si el asedio no cedía, podían tomarse medidas extremas. Una era expulsar de la fortaleza a todos los que no fuesen combatientes, lo que les abocaba a una muerte casi segura. Otra, intentar salidas a la desesperada, que casi siempre acababan en masacre. Para situaciones límite, algunos castillos disponían de pequeñas puertas camufladas en lugares ocultos de la muralla o túneles de unos cientos de metros que permitían salir sin ser vistos. La existencia de estos pasadizos era secreta también para la mayoría de los defensores del castillo. Con ello, se trataba de evitar traiciones, como que alguien desvelara su acceso al enemigo y éste los utilizase para entrar en la fortaleza. Evidentemente, el paso de los años y de los siglos hicieron que todas estas medidas de seguridad se fueran perfeccionando y mejorando, además de ir fortaleciendo cada vez más las construcciones hasta el punto de ser, en algunos casos, fortalezas prácticamente inexpugnables. Está claro que el ser humano va perfeccionando cada vez más sus métodos de construcción y los castillos no han sido una excepción a lo largo de la historia.